Josué aseguró que contactó a diversos demonios, con quienes hizo pactos a cambio de dinero, y que por ello sentía ganas de hacer cosas malas, como asesinar a su abuela. Dichos entes lo atormentaban y temía por su vida. Hay caminos por los que no se debe cruzar y puertas que no se deben abrir, hay lugares llenos de oscuridad a los cuales es mejor no llegar porque podríamos con nuestras peores pesadillas. Una advertencia para todos aquellos que quieran entrar por curiosidad, y maliciosamente contactar con seres que no son de este mundo y están más allá de la comprensión humana. Bienvenidos a un nuevo episodio de Testigo Final. Juan Ramón Sáenz fue un presentador muy reconocido en cuanto a los temas paranormales en México se refiere. Es el protagonista de uno de los casos más perturbadores, que puso los pelos de punta a todos y cada uno de aquellos fieles seguidores u oyentes de La Mano Peluda. En una fría madrugada, revisaremos uno de los casos que cada vez que se leen, se escuchan o se visualizan, no dejan de ponernos una cara de asombro y a la vez la piel de gallina, con tan solo pensar el alcance que pueden tener las fuerzas oscuras cuando nosotros, de manera inocente o inconsciente las llamamos, sin saber las consecuencias. Y hoy vamos a conocer la historia del caso Josué. El 13 de agosto del año 1995 fue transmitido por primera vez en una de las radios de México, la estación 104.1 Radio Fórmula, un programa que tuvo mucha aceptación entre la audiencia debido a su contenido de historias paranormales. Su nombre, La Mano Peluda. Esto en alusión a una leyenda colombiana que, como cualquier otra leyenda, va de mano en mano, de nación en nación y haciéndose más famosa. Esta leyenda consistía en una mano de gran proporción, velluda y con garras largas que aparecen por las noches debajo de la cama a llevarse a los infantes que desobedecen a sus padres. En dicho programa su presentador y locutor principal era Juan Ramón Sáenz. En aquel entonces, en el año 2002, estando en el programa donde había un espacio para llamadas, las personas podían contar sus anécdotas de índole paranormal. Aquella fría noche, entró una llamada y una voz asustadiza comenzó a narrar un caso que no solo dejó con la sangre helada a quienes escuchaban la llamada que había entrado en ese preciso momento, sino que además, Juan Ramón se vio atrapado, casi seducido por este caso. Un caso que lo marcaría de por vida. Josué Velázquez, desde el Monte, California. Josué, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, señor. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y gracias por escucharnos allá en el estado de California. Es para mí verdaderamente honroso que gente mexicana logre tan distinguido programa que llega a todo el mundo por vía internet. Y me resulta a mí también, como se le escribía, muy confortante poder platicar con ustedes. Gracias, Josué, es muy amable y estoy para servirle. Muchísimas gracias, señor. Llevo más de 5 años intentando pactar con algún demonio. Mi objetivo principal era en un principio pues hacer contacto y llegar a una negociación con Satanás, con Lucifer, con ese demonio mayor. Josué Velázquez, una persona de la audiencia, había llamado para hacer una confesión bastante perturbadora. Siendo Josué un niño, supo lo que era la pobreza, su familia atravesaba una etapa bastante crítica económicamente. Sin embargo, al crecer y ser una persona consciente de todos sus actos, Josué durante 5 años intentó por medio de un libro de artes oscuras contactar con seres del inframundo. Josué pareciera estar asustado, casi agotado. Josué logró hacer el pacto que tanto necesitaba para mejorar su calidad de vida y la de su familia, pero ¿a qué precio? Según lo que Josué describía, no había día, no había hora, no había momento en no fuera atormentado por estas entidades, si él se rehusaba a hacer lo que las entidades le ordenaran. Escuchaba voces, lamentos, gritos y en muchas ocasiones cuando no hacía lo que las entidades querían, lograban atentar contra su vida. Le pedían sacrificios al principio de animales, después de personas. Josué describe que uno de los sacrificios que tenía que realizar una vez que obtuviera más beneficios por parte de estos espíritus sería matar a su propia abuela, y esto en boca de Josué fue confirmado. Después comenzó a matar a otras personas para seguir obteniendo ganancias y poder, pero sin duda alguna lo que lo impulsó a hacer esa llamada en aquel momento fue el constante acoso de los seres oscuros que, según él, no lo dejaban en paz en ningún momento. En la llamada, se puede escuchar a Josué muy desesperado, ya que al momento de esa llamada, Josué, de manera preocupada, mencionó que en su habitación
en ese preciso momento, había entrado un ente maligno, en forma de mujer y que ésta, se situaba a espaldas suyas. El ente tenía un crucifijo en sus manos y la boca abierta y de acuerdo al relato, el día que Josué viera este crucifijo, iba a morir. A medida que Josué relataba de manera inexplicable un cambio de temperatura se hacía evidente, al igual que ruidos extraños se escuchaban en la cabina, algunos monitores comenzaron a fallar y la luz parpadeaba frecuentemente, pero no solo en la cabina de radio sino también hogares de todos aquellos que escuchaban esta historia. Si alguna vez has visto la película de El Exorcista, notarás que en una de las escenas la chica poseída había casi congelado el ambiente del cuarto. Esto es una manifestación muy común cuando se trata de posesiones o casos de poltergeist. Sin embargo, cuando una entidad se manifiesta, la mayoría de veces suele darse solo en el lugar donde éste se encuentra. En este caso tenía que manifestarse únicamente en casa de Josué, pero este caso trascendió ya que muchos radioescuchas y el mismo personal de la cabina de A Mano Peluda confirmaron ese cambio de temperatura. Prácticamente sea lo que sea que estuviera acosando a Josué, había trascendido más allá de la radio. El asunto se intensificó cuando después de una pausa comercial se había solicitado la presencia de un pastor a la radio y en medio de la conversación salió a relucir la existencia de un anillo que al parecer Josué portaba en su mano. Algunos aseguran que quizás el anillo que Josué tenía en su poder era el famoso sello de Salomón o hexagrama, el cual de acuerdo a la leyenda permite controlar a los espíritus y demonios. Según Josué, este anillo llegó a él, cuando una noche cansado de contactar y no obtener respuesta, obtuvo lo que quería. Un hombre negro, con prendas oscuras y altos se presentó a la puerta de su casa, diciéndole que acudía a su llamado, y ese mismo hombre lo llevó a una cueva para hacer su primer sacrificio. Según contó Juan Ramón Sáenz, después de hablar con Josué en el programa de radio, se dispuso a ir a buscarlo a su domicilio para ayudarlo. Sin embargo, cuando tocó a la puerta, un hombre de sombrero negro, piel oscura y vestimenta negra lo recibió. Este le negó la entrada y le dijo que Josué no vivía ahí, cosa que era mentira ya que posteriormente, Josué llegó horas después a la casa. Pero bien, volvamos al programa. Durante el ministro le pidió de manera exacta que abriera su Biblia y que orara, algo que fue imposible ya que según contó Josué, de ser solo una entidad femenina la que lo estaba asediando, pasaron a ser 3 seres oscuros que, al parecer estaban fijamente viéndolo a él riéndose y burlándose cada vez que éste trataba de realizar una oración o de abrir la Biblia. Si la Biblia habla sobre que existe, entonces sí ha de existir el demonio. Entonces sí habrá quien me pueda ayudar. Por supuesto. Yo me dirijo a santos de la religión que persigo. Y forma una revolución, una guerra, porque Sin duda alguna los audios de esa llamada reflejan estrés, angustia y desesperación. Días más tarde se confirmó que Josué había sido hospitalizado al parecer por condiciones extrañas. 9 años después Juan Ramón Sáenz intentó contactar con Josué, lo cual pudo lograr y la historia toma un giro muy oscuro. En el año 2011, pareciera que el asunto se hubiera acabado. Pero el caso volvió a resurgir luego de que Juan Ramón Sáenz en un intento por llegar al fondo del caso, logró pactar con Josué Velázquez una entrevista para saber qué fue de él y su situación durante todo ese largo tiempo, pero esta vez Josué puso condiciones, pidió de manera extraña que para que se realizara la entrevista se tuvieran que hacer ciertas cosas que llamaron la atención no solo del señor Juan Ramón sino que además de la gente que iba con él. Josué les pidió que para la entrevista, esta se hiciera en medio de un lago en un bote ya que según él, solo así las presencias del Averno no podían atravesar ni hacerles daño, pero todos sabemos que el agua es un conducto para todo tipo de energías, posiblemente algo quería hacer. Josué pidió que nunca mostrarían su rostro en la televisión, él daría una ubicación pero que esta no debía ser revelada y por último que Juan Ramón Sáenz debía estar presente ese día de la entrevista. Esta entrevista sería transmitida en el programa Extranormal, programa donde de igual forma abordan temas paranormales y donde ahora trabajaba Juan Ramón. Llegó el día de la entrevista más esperada,
Josué llevaba una larga capa hecha de piel de animal y llevaba consigo un hueso humano, ya que afirmaba que era una protección. En la mano derecha traía un guante negro que escondía su mítico anillo de Salomón. Se dice que a todos los miembros de la producción los saludó con la mano izquierda y a la única persona que saludó con la derecha fue a Sáenz. Tal como lo pidió Josué, la entrevista fue en una embarcación en medio de un lago, y se dice que para llegar hasta ahí todos fueron vendados de los ojos, para protegerlos. En la entrevista a todos se les notaba la incomodidad y en especial a Juan Ramón, y en un momento de la entrevista Josué menciona que estaba a punto de liberarse del pacto que había hecho, pero que solo le faltaba un pequeño paso. Días después de la entrevista llegó el triste desenlace que tuvieron los involucrados en la entrevista. El camarógrafo fue hospitalizado debido a una extraña enfermedad y el investigador sufrió un accidente automovilístico, pero quien se llevó la peor parte fue Juan Ramón Sáenz. El día 29 de mayo del año 2011, el mismo día que saldría al aire la entrevista de Josué en el programa Extranormal, el conductor Juan Ramón Sáenz falleció de causas inexplicables. El reporte médico señaló que falleció de un paro respiratorio ocasionado por una extraña bacteria gastrointestinal. Muchos afirman que debido a la casualidad de los hechos ocurridos luego de la entrevista y de la muerte repentina de Sáenz, Josué, de manera maliciosa y muy malintencionada, había hecho que Juan Ramón Sáenz llegara a entregar su misma vida sin él saberlo. El único método de salvación que tenía Josué era dar un alma por otra alma, ya que cuando se hizo la entrevista el lugar parecía un ritual. Este se hizo en medio del agua, y que al único que saludó con su mano derecha donde se encontraba el anillo de Salomón fue a Sáenz y comentó que solo le faltaba un pequeño paso para poder liberarse del trato que tenía. Se llegó a la conclusión que el alma que dio a cambio de la suya fue la del conductor Juan Ramón Sáenz, dio el alma de la persona que intentó ayudarlo. Hay pruebas fidedignas de que quienes juegan con el mal, pagan muy caro las consecuencias y los daños por abrir puertas desconocidas hacia el más allá. Se pueden llegar a topar con sus más grandes y peores pesadillas. ¿Qué pasó con Josué? Después de su entrevista con Juan Ramón en Extranormal, Josué volvió a aparecer siendo entrevistado, esta vez por el youtuber Dross, quien era un firme creyente de que el caso Josué era una farsa. Sin embargo, dejó sin palabras al youtuber, ya que en dicha entrevista Josué reveló que aún traía el anillo y que las entidades aún seguían con él. De hecho, durante la entrevista hubo muchos sucesos extraños. En muchas ocasiones se iba la señal, fallaba el audio de la entrevista y, al igual que sucedió en A Mano Peluda, muchas personas que escucharon la entrevista experimentaron sucesos extraños. Una de las curiosas historias que Josué contó es que el pastor y Juan Ramón lo ayudaron en todo momento y que él era perseguido por personas importantes de la política, ya que éstas usaban magia negra y brujería para conseguir sus objetivos y que incluso sabía nombres de personas de la política importantes que realizaban horribles sacrificios. Actualmente Josué tiene un canal de YouTube donde se dedica a enseñar magia y rituales. Si el video te parece interesante, suscríbete y comparte el video. Síguenos en nuestras redes Facebook, Instagram y TikTok, los links están en la descripción. Gracias por llegar al final, nos vemos en nuevo video de Sandoval Duabus.